Amigos de Noticias de hoy, muy buenas tardes. Tenemos un nuevo informe de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Anunciaron una nueva variante del COVID llamada Centaurus o BA2.75, que es 5 veces más contagiosa que la Omicron. Veamos el informe. De BA2.75 que estamos siguiendo de cerca. Una serie de factores agravan el reto. En primer lugar, las pruebas han reducido drásticamente en muchos países. Esto oculta la verdadera imagen de un virus en evolución y la carga real de la enfermedad de COVID-19 a nivel mundial. Asimismo, significa que los tratamientos no se administran con la suficiente antelación para evitar enfermedades graves y fallecimientos. En segundo lugar, los nuevos tratamientos, sobre todo los nuevos y prometedores antivirales orales, siguen sin llegar a los países de renta baja y media baja, privando a poblaciones enteras que los necesitan. En tercer lugar, a medida que el virus evoluciona, la protección de las vacunas, aunque sigue siendo realmente eficaz para prevenir enfermedades graves y fallecimientos, sí que disminuye. La disminución de la inmunidad subraya la importancia de los refuerzos, de las dosis de refuerzo, sobre todo para los más vulnerables. En cualquier lugar, cada oleada del virus deja a más personas con la condición de COVID largo, secuelas posteriores al COVID. Evidentemente esto afecta a los individuos y a sus familias, pero también supone un peso adicional para los sistemas sanitarios, la economía general y la sociedad. Estos retos exigen una actuación a nivel mundial, nacional y local. Los gobiernos, los científicos, los fabricantes, la OMS y los propios ciudadanos tienen un papel que desempeñar. Debemos tomar los siguientes pasos esenciales. 1. Vacunar y reforzar a las personas de mayor riesgo, inclusive a personas mayores, personas con enfermedades crónicas, inmunodeprimidos y sanitarios. A continuación, debemos reforzar la inmunidad en el resto de la población. En segundo lugar, debemos poner a disposición de todos los nuevos productos antivirales orales y otros tratamientos. En colaboración con el Fondo Mundial y UNICEF, la OMS ha desarrollado un mecanismo de asignación para apoyar a los países a medida que los productos antivirales estén disponibles. Hasta ahora, 20 países han aceptado asignaciones de molnupiravir, que ha pasado a distribución. Para nirmatrelvir, ritonavir o Paxlovid, 43 países han expresado su interés. Sin embargo, nuestras organizaciones aún están tratando de ultimar con Pfizer las condiciones adecuadas para los países de ingresos bajos y medios. Esto está retrasando el acceso. Algunos países pueden optar por esperar a una versión genérica del producto antiviral que probablemente no esté disponible hasta principios de 2023. Esto hará que se pierdan muchas vidas. Pido a Pfizer que colabore estrechamente con los organismos sanitarios y los países para garantizar que su nuevo producto antiviral oral esté disponible de forma rápida y eficaz. En tercer lugar, especialmente si se encuentra en un lugar donde los casos están aumentando, utilice medidas de salud pública para mitigar el riesgo. Por ejemplo, si está en un lugar donde hay mucha gente, en el interior, hay poca ventilación, póngase la mascarilla. Si está enfermo y puede, quédese en casa. En cuarto lugar, es crucial acelerar la investigación y el desarrollo de vacunas, pruebas y tratamientos. Y para ello la OMS está trabajando con científicos e investigadores de todo el mundo. A través de los ensayos de solidaridad, la OMS puede garantizar la máxima eficiencia de los ensayos clínicos para que las nuevas herramientas se desarrollen más rápidamente. No sabemos cómo será la próxima variante. Por ello, debemos aplicar las herramientas que tenemos ahora y desarrollar así rápidamente la próxima generación de contramedidas. En quinto lugar, seguimos trabajando para reforzar la arquitectura sanitaria mundial de emergencia y sanitaria
y respuesta sanitaria a todos los niveles. Acogemos con satisfacción la noticia de la creación del Fondo de Intermediación Financiera, que se centrará en el fortalecimiento de las capacidades de prevención, preparación y respuesta a la pandemia. Funcionará a nivel nacional, regional y mundial, centrándose en los países de ingresos bajos y medios. La OMS y el Fondo Mundial se encargará del diseño, trabajando con actores del sector más amplio. Esperamos que el fondo se amplíe y que se convierta en un componente importante de una solución de financiación global para las emergencias sanitarias. Además, es importante que el proceso de acuerdo sobre la pandemia continúe a buen ritmo. Esto sigue siendo una oportunidad generacional para mejorar la forma en que los países se preparan y responden a los nuevos patógenos. En cuanto a la viruela símica, me sigue preocupando la magnitud y la propagación del virus. En todo el mundo se han registrado ya más de 6.000 casos en 58 países. Las pruebas siguen suponiendo un reto y es muy probable que haya un número importante de casos que no se estén detectando. Europa es el actual epicentro del brote, registrando más del 80% de los casos a nivel mundial. En África están apareciendo casos en países que no se habían visto afectados anteriormente. Se están registrando cifras récord en lugares que ya tienen experiencia con la viruela símica. Mis equipos están siguiendo de cerca los datos. Tengo previsto volver a convocar el comité de emergencia para que estén al día sobre la epidemiología actual y la evolución del brote, así también como la aplicación de medidas de lucha contra el virus. Los reuniré durante la semana del 18 de julio o antes si fuera necesario. La OMS está trabajando con los países y con los fabricantes de vacunas para coordinar el reparto de las vacunas, que actualmente son escasas y deben ser accesibles para las personas de mayor riesgo. La OMS también está trabajando estrechamente con la sociedad civil y con la comunidad LGBTIQ+, especialmente para romper el estigma que rodea al virus. Y también para difundir información para que la gente pueda protegerse. Quiero elogiar especialmente a aquellos que están compartiendo vídeos en línea a través de los canales de las redes sociales hablando de sus síntomas y experiencias con la viruela símica. Es una forma positiva de acabar con el estigma de un virus que puede afectar a cualquiera. Por último, en Siria, las necesidades humanitarias están en su nivel más alto desde que comenzó la guerra hace 11 años. La OMS trabaja en todo el país para proporcionar apoyo sanitario que salva vidas. En el noroeste del país, unos 4.400.000 personas, entre ellas más de 3,5 millones de mujeres y niños, necesitan ayuda humanitaria. Dependen del acceso transfronterizo para recibir atención sanitaria, vacunas y medicamentos. Esperamos que el Consejo de Seguridad, durante su reunión de esta semana, siga encontrando un acuerdo para preservar la salud y el bienestar de esta población tan vulnerable. Muchas gracias y le cedo la palabra de nuevo a Tariq. Gracias, Dr. Tedros. Gracias por su alocución inicial. Una vez más, les informamos a los periodistas que pueden hacer clic en el botón para alzar la mano y les daremos la palabra para que formulen sus preguntas. Si podemos, vamos a empezar inmediatamente. Empezamos con Simon Ataba, de Today News Africa. Simon, si nos oye, por favor, active su micrófono y plantee la pregunta. Gracias por responder a mi pregunta. Soy Simon. Señor Tedros, los casos de la COVID-19 han aumentado en un 30% en las últimas 2 semanas, como decía usted. Durante 2 años, de hecho más de 2 años, ustedes y sus colegas en la OMS han estado pidiendo a las farmacéuticas, Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, que
otorguen derechos de propiedad intelectual a países africanos y de bajos ingresos para producir vacunas. Eso no ha pasado, a pesar de los 6 millones de muertes que hemos tenido que sufrir. Esas farmacéuticas solo se centran en los beneficios. ¿Están manteniendo las conversaciones con estas empresas farmacéuticas? Los colegas de estas farmacéuticas siguen rechazando la petición a pesar de los fallecimientos que estamos sufriendo. Adelante, doctora Simao. Muchas gracias, Simón. Es una pregunta muy buena. Desde luego, todos somos conscientes de que la OMC mantuvo una reunión ministerial, se tomó una decisión y se aprobó una resolución. Y hay mucho descontento porque no ha abordado las cuestiones de la exención. Hay 76 artículos y la resolución aborda una parte de un artículo. La OMS sigue empujando para conseguir un acceso equitativo. Tenemos una estrategia muy clara para mejorar la fabricación local. Eso incluye también la producción local y la gestión de la propiedad intelectual. Coordinamos una iniciativa que se llama CITAP, que trabaja con licencias voluntarias para la transferencia de tecnología. Y contamos con 2 iniciativas muy buenas, licencias del Consejo del Instituto Español, que ahora se está transfiriendo a una empresa sudafricana, y brevemente hemos recibido 2 licencias de 12 productos de los institutos de salud de Estados Unidos. Seguimos trabajando con los fabricantes para mejorar el acceso y consideramos firmemente que la flexibilidad actual de TRIPS se deben aprovechar, lo pueden aprovechar los países, y también con mecanismos como CITAP deben aprovecharse. Ahora mismo estamos hablando de los incentivos. ¿Qué haría que los fabricantes en torno a la mesa compartieran más fácilmente sus tecnologías? Ahora vemos una protección excesiva de los derechos y algunos de los fabricantes están muy concentrados en algunos países. Gracias. Doctor Aylward. Gracias, Tarek. Gracias, Simon. Gracias por plantear esta cuestión. Vamos a ponerlo en otras palabras, más simplemente. Ya llevamos 2 años y medio de pandemia y, como decía el director general en sus comentarios, nos encontramos ante un virus que evoluciona, más casos cada vez, y seguimos sin tener las herramientas. No tenemos suficientes empresas para poner a disposición estas herramientas. No nos estamos moviendo lo suficientemente rápido. Como decía la compañera, no nos estamos moviendo lo suficientemente rápido para aprovechar la disponibilidad de los recursos. No nos es fácil encontrar incentivos. Han muerto 6 millones de personas, el virus sigue propagándose, aún seguimos sufriendo una recuperación económica muy lenta, y deberíamos asegurar que estos productos se producen en más lugares. Esa es nuestra postura, sigue siendo nuestra postura. Seguimos hablando con países, con fabricantes y con otros actores. Gracias. Gracias, doctor Aylward, doctora Simao. Carmen Pau ahora, de Político. Adelante, tiene la palabra, Carmen. Sí, muchas gracias, Tarek, por darme la palabra. Quería preguntar qué ocurre ahora que el Accelerator Act va a dejar de funcionar. ¿Cuáles son los planes de la OMS? ¿Va a haber un marco para seguir coordinando y ayudando a la respuesta mundial de la pandemia? Gracias. Sí, muchas gracias por esa pregunta. En primer lugar, voy a ser totalmente claro. El Accelerator Act no va a dejar de funcionar. Creo que
decía en su forma actual, y eso es lo principal que tienen que saber todo el mundo. El virus está ajustando y el acelerador ACT, creado por el director general hace 2 años, entre otros, tiene que ser un mecanismo ágil que evolucione con una pandemia que evoluciona. Ahora lo que estamos gestionando es un plan estratégico. Tenemos presupuesto hasta septiembre, incluso hasta octubre, y en ese momento, bueno, recibimos comentarios muy claros de que no debemos crear un nuevo plan estratégico de cero, sino cómo gestionar, adaptar nuestras formas de trabajar, nuestras colaboraciones para asegurar que podemos gestionar esta enfermedad a largo plazo. Por lo tanto, vamos a tener un plan de transición. Es la mejor palabra que tengo para expresarlo de momento. Esta colaboración extraordinaria que hemos creado debe seguir adelante, pero de manera que nos permita también prestar atención a lo principal en la organización, que también es el paludismo, la tuberculosis, el VIH. Tenemos que gestionar también todas estas cuestiones y tenemos que seguir, bueno, pues adaptando. Es un tiempo más de ajustes que otra cosa, de ser eficientes y eficaces en vez de cerrar o dejar de utilizar. No, esa no es la intención. Seguimos apoyando a los países para que tengan acceso equitativo a estas herramientas. Lo que haremos es ajustarlo para trabajar de manera lo más eficiente y eficaz posible para responder a nuestros mandatos a largo plazo a medida que vamos avanzando. Gracias. Dr. Mike, gracias. El acelerador ACT es una colaboración mundial. Se centra en intentar asegurar que haya acceso a estas contramedidas que salvan vidas, sea diagnóstico, sea vacunas, productos terapéuticos, oxígeno, también EPIs. Bueno, esta pandemia es una serie de situaciones que no se van a acabar. La evolución tiene que ir más allá de la estrategia. Y cómo se gestiona ACT, cómo responde la OMS en su estrategia. El trabajo verdadero para los países es revisar los planes nacionales, ver en qué situación se encuentran. Hablábamos de la inmunidad. El muro de inmunidad, las carencias de inmunidad. Hay carencias en todos los países por olas anteriores, por los niveles de vacunación, porque hay personas marginadas, porque hay una gran parte de la población vulnerable que no se ha vacunado. Todos tenemos carencias en supervisión, etcétera, etcétera. Todos los países tienen carencias. Algunos son más graves, otras carencias se deben a falta de acceso. Cada país tiene que centrarse en su plan, cuán preparados están, cómo de integrados están los diagnósticos y los tratamientos, si están disponibles en la atención primaria, si tienen buena atención en los hospitales, si tienen una gestión, si siguen rastreando, si están secuenciando, si están haciendo pruebas, si están compartiendo los datos con la comunidad internacional, si están participando en ensayos como los ensayos de solidaridad, si han participado también en acceso a vacunas, si están listos para volver a la vida poco a poco, volverán en unos meses a abrirse las universidades, etcétera, etcétera, y nos tenemos que también preparar para nuevas olas. Necesitamos esa inmunidad y veremos impactos de influencia en diferentes países y en función de lo bien que hayan lidiado con las vulnerabilidades de las personas, con lo bien preparado que esté el país, pues veremos mayores olas o no. Y habrá un impacto muy diferente entre los países. Hay muchas cosas que los países pueden hacer ahora para prepararse ante esta situación futura. Como decía el compañero, no se trata de cerrar nada, sino adaptarse a nuevas realidades a las que nos enfrentamos. Estas nuevas realidades están presentes ante ACT, ante la OMS y ante las nuevas comunidades. Gracias.
Señora Swaminathan, me gustaría añadir a lo que decía Bruce y Mike una cuestión sobre las vacunas y COVAX. Como todos sabrán, COVAX ha administrado 1.400 millones de dosis de vacunas. Había 34 países que no habían conseguido hasta la fecha ni siquiera un 10% de cobertura de su población en enero, y realmente se dio un empujón para apoyar a los países para que el liderazgo político se comprometiese también sobre la cuestión de recursos. Los suministros, los recursos no han sido un problema en 2022 y ahora muchos países han conseguido más de un 10% de la cobertura de la población más vulnerable y algunos están incluso llegando al 20 y 30%, pero nos queda mucho por hacer. Cuando nos fijamos en los más vulnerables, los más de 60 años y los sanitarios, vemos que los países de menores ingresos y también, sobre todo en África, solo un 30% de esta población está vacunada. Así que nos queda mucho por hacer como comunidad mundial y en COVAX. Hablamos de una transición en esta fase nueva y ahí los sanitarios integran en su organización, Gavi, UNICEF, OPS, otras agencias también como la Unión Africana, AVAC, todos van a tener un papel muy importante que desempeñar. Me gustaría recalcar lo que decía Mike. Los países deben contar con sus planes y recopilar datos, porque solo si tenemos datos buenos sobre cobertura, sobre desglosado por edades, sobre hospitalizaciones, sobre fallecimientos, también desglosado por género, por estado de vacunación. Ahí podemos utilizar estos datos para ver si necesitamos refuerzos, cuándo vamos a necesitar refuerzos, qué población necesita. Bueno, pero nos faltan estos datos, esto es muy importante. Y en la siguiente fase tenemos que consolidar las ganancias, los logros que hayamos conseguido. Ahora tenemos olas de BA4, BA5 y afortunadamente, gracias a la humanidad de la vacunación y la humanidad y la inmunidad natural, pues tenemos menos fallecimientos. Las vacunas en el futuro también van a tener una cobertura mayor y la plataforma de solidaridad es una manera de apoyar el ejercicio de I+D, sobre todo para empresas pequeñas que están muy comprometidas en el desarrollo de las siguientes vacunas. Gracias. Muchas gracias a todos. Siguiente pregunta. NHK, la oficina de París, Shokoko Yaman. Adelante. Gracias por responder a mi pregunta. El doctor Tedros acaba de mencionar que en todo el mundo estamos viendo un aumento de los casos de COVID, sobre todo en Europa. Estamos viendo un aumento drástico. ¿Considera que es un resurgimiento importante, considerable? ¿Qué medidas podemos tomar para evitar una transmisión a alto nivel? La vacunación, las mascarillas, la distancia, todas estas medidas son muy importantes. Pero sobre todo para las personas que se han contagiado, ¿qué medidas son importantes? Vamos a empezar con el Héctor Mohamed. Gracias por la pregunta. Son cuestiones que nos cuesta transmitir. Ahora tenemos olas de BA4 y BA5. Empezaron en Sudáfrica, en Portugal y en muchos países de Europa. Tenemos una muy buena vigilancia de los datos. Cada vez vemos más y bueno, pensábamos que esta enfermedad cada vez sería más endémico y que podríamos relajarnos, pero no. ¿Cómo podemos seguir luchando contra este virus? Depende de nuestras intervenciones. ¿Qué podemos hacer a nivel individual, a nivel de comunidad, a nivel nacional?
No podemos decir que la pandemia se haya acabado. Seguimos en medio de la pandemia y este virus tiene mucho que dar todavía. Ya sea BA4, BA5, BA275, seguirá estando ahí y puede causar estragos. Lo que podemos hacer es ponernos mascarilla, evitar lugares donde haya muchas personas. Todas estas medidas son muy importantes ahora que está surgiendo cada vez más casos. Debemos proteger a los vulnerables con medidas como la mascarilla. No le causa ningún daño a ustedes ni a las personas, es simplemente transmitir esta solidaridad. Mike nos contaba algunas historias sobre los colegas. Debemos proteger a personas que aún son muy vulnerables por varias razones. Es un acto de amor y de solidaridad. Como sabemos, como decía, no sabemos si este virus será endémico, tiene gran potencial. Tenemos que vacunar a las personas, tenemos que protegernos a nosotros y a los que queremos. Gracias. Tenemos un 25% de aumento en una semana, tan solo en una semana en Europa. Vemos esa tendencia. Y en la mayoría de los países europeos creo que todos son conscientes de que amigos, familiares están contagiándose. Seguro que todos conocemos a alguien que se ha contagiado con el COVID estos últimos días. Así que la ola está siendo cada vez más intensa. Esto ha resultado en una mayor hospitalización en los países. Cuando tenemos esa mayor presión en las infecciones, todo esto expone las carencias que tenemos, la carencia de inmunidad y las demás. Cada vez tenemos más admisiones a las UCIs. Estas carencias están causando problemas. Podemos tener varias olas. Si estamos bien protegidos, sabemos que con Omicron esta variante se adhiere mucho a las vías respiratorias, así que hay muchas personas con dolor de garganta. Si las personas están bien vacunadas, sobre todo con refuerzo, no veremos un aumento en las hospitalizaciones, una hospitalización de casos graves, ni veremos fallecimientos. Cada vez que tenemos una ola, veremos esta presión en el sistema sanitario y veremos el impacto que tiene. Como decía, ver un aumento en Europa en verano, cuando todo el mundo está reuniéndose en exterior, bueno, pues es así, porque nos estamos reuniendo en lugares con muchas personas, estamos desplazándonos. El virus, si la gente no se mezcla, no se mueve, pero nos estamos moviendo, nos estamos mezclando, es la historia de la pandemia. Son diferentes tipos de mezclas, entre comillas, los que estamos haciendo. La OMS no está diciendo al mundo que tengamos que aislarnos en nuestros hogares, tenemos que volver a nuestra vida. La OMS no dice esto, pero tenemos que asegurarnos de que los más vulnerables estén protegidos. Tenemos que seguir con el seguimiento, la vigilancia, tener productos antivirales para que las personas que se contagien puedan ser tratadas de manera temprana. Tenemos, como decía el compañero también, que protegernos unos a otros, proteger a los más vulnerables, y creo que es importante reconocer que estamos viendo simplemente la punta del iceberg de las transmisiones. Estamos hablando específicamente de Europa y lo veremos también en otros continentes. Lo hemos visto en el sudeste asiático y en la región del Mediterráneo sur y oriental. Uno de los puntos que mencionábamos antes, vemos un surgimiento serio de los virus. Este virus ha estado evolucionando, ha estado mutando, como decía Mike,
Y si es así, en cualquier resurgimiento que haya de algún virus que haya causado tantos problemas económicos y sanitarios, pues se debe tomar de manera muy seria. Cada vez hay más transmisión, más evolución del virus, como decía Mike, y más riesgo que conlleva. Una vez más, como decía Mike, las personas deben estar protegidas. Estamos viendo una separación entre los fallecimientos y los casos, pero hay un fenómeno en el norte. Pero en el sur las vacunas se cuentan por decenas, en el porcentaje. Y lo podemos ver de manera subsecuente en otros países. Los líderes políticos y los legisladores tienen las vacunas y ahora tenemos que hablar con las poblaciones para que se vacunen, para que se pongan vacunas de refuerzo. Ahora tenemos suficientes vacunas para administrar estas vacunas en todo el mundo. Con cualquier resurgimiento del virus como este, como decíamos, con una gran población, sin proteger, pues evidentemente lo tenemos que ver como algo muy grave. Siguiente pregunta de Daniel. Hedy, ¿me puede oír? Sí, gracias. Muchas gracias por aceptar mi pregunta. Mi pregunta está relacionada con la viruela del mono. Quería saber si ha habido algún caso registrado de transmisión que no sea sexual. Sé que es algo que ha surgido en algunos casos. Ha habido algunos niños en Europa que han tenido la viruela del mono y yo me pregunto si ha habido algún caso registrado de transmisión no sexual. Gracias, Ari. Vamos a empezar con el doctor Rosamondo. Doctor Luis, adelante. Hola, buenas tardes, buenos días. Sí, es cierto, ha habido casos registrados en niños. 1/3 de estos casos se ha dado en niños por debajo de la edad de 10 y en ese grupo los niños tienen por debajo de los 5 años. Suponemos que han sido expuestos a esta enfermedad en sus casas. Gracias. Sí, por favor, continúe. No, yo solo quería decir que seguimos trabajando con otros países para poder investigar estos casos y para poder registrar más información, para obtener más información demográfica sobre los riesgos, para poder seguir aprendiendo y poder seguir contestando a sus preguntas a medida que vamos avanzando en nuestro trabajo. Muchas gracias, doctora Lewis. Siguiente pregunta. Ari Prater, de Fortune. Aileen, ¿nos puede oír? Sí. ¿Pueden oírme? Sí, perfecto. Adelante. Muchas gracias. Soy consciente de que en los Estados Unidos hay 2 cepas distintas de la viruela del mono. Cepas distintas de lo que se ha observado en África. Forman parte de la familia del África Occidental. Yo quería saber si ustedes han observado alguna cepa nueva en esta pandemia mundial. Bien, vamos a volver a cederle la palabra a Luis Rosamond. Adelante. Sí, claro. Es cierto, estamos estudiando la secuencia genómica. En los primeros casos hemos observado algo de divergencia, hemos observado distinciones entre estas cepas y la cepa del África Occidental, que se ha observado sobre todo en los últimos años. No obstante, estas secuencias genómicas llevan tiempo y es un virus bastante amplio. Seguimos de cerca la información a medida que se va publicando, a medida que los países nos van suministrando esta información y vamos proveyendo la información a medida que está disponible. Trataremos de suministrarles esta información en cuanto esté disponible. Muchas gracias, doctora. Vamos a seguir trabajando y a menudo ocurre lo siguiente cuando vemos que una enfermedad cambia rápidamente y el problema es que no siempre seguimos de cerca la enfermedad. Si tardamos mucho en registrar los casos, si tardamos mucho en seguir el virus, entonces no nos damos cuenta de cuáles son los cambios que ocurren entre medias.
Un buen marco de supervisión nos permite entender si ha habido grandes cambios entre los virus. Tenemos que asegurarnos de que nuestra supervisión es correcta. Y en el caso de la viruela del mono, no siempre hemos seguido de cerca esta enfermedad. Se han registrado varias muestras en los últimos años y hemos compartido estas secuencias y estas muestras con otros laboratorios para que puedan hacer su trabajo. El objetivo es que podamos reunir toda esta información año por año y después veremos la evolución del virus. Lo que vemos actualmente es que podemos ver lo primero que se nos presenta, pero no realmente los detalles de la situación. Vemos la luz que tenemos justo delante, pero no vemos lo que está ocurriendo detrás. Les damos las gracias a la CDC de Nigeria en Kinshasa. Le damos las gracias a todas las agencias sanitarias en Dakar y en otras ciudades que han trabajado con nosotros, puesto que cuanto más invertimos en la secuenciación en tiempo real, mejor podremos estudiar estos virus. Esa es la pregunta. ¿Cómo evoluciona el virus? ¿Y acaso estamos siguiendo realmente de cerca la evolución del virus o acaso simplemente no estamos supervisando las cosas correctamente? Gracias. Siguiente pregunta, BBC, Nikolai Voronin. Nikolai, tiene la palabra. ¿Me puede oír? Nikolai, ¿puede encender el micrófono, por favor? Bien. Vemos que Nikolai no está conectado. Trataremos de volver a cederle la palabra más adelante. Dennis Roland, del Wall Street Journal. Se encuentra entre nosotros. Dennis, adelante. We don't have Denise. Should we? Veo que Denise tampoco se puede conectar. Quizás podemos volver a tratar de ceder la palabra a Nikolai. Nikolai del BBC ha conseguido conectarse, ha podido encender el micrófono. Hola, ¿pueden oírme? Sí, perfecto, ahora podemos oírle. Genial. Yo me llamo Nikolai Voronin y trabajo para la BBC. No sé muy bien cómo hacerle esta pregunta. Realmente queremos entender cuáles son las lecciones de la pandemia. Según muchos expertos, los países más ricos empezaron a vacunar sus poblaciones muy pronto, en diciembre de 2020. Mientras tanto, países más pobres, como por ejemplo en África, solo empezaron a vacunar sus poblaciones hace poco. Muchos expertos consideran que uno de los factores más importantes detrás de la expansión de Delta, Omicron y otras cepas que se han observado en Sudáfrica es que no había vacunas. Según ustedes, ¿cuáles son las lecciones que hemos aprendido a través de la pandemia? ¿Qué es lo que podemos hacer para asegurarnos de que no se vuelva a repetir el mismo problema? Bien, es una pregunta bastante amplia. ¿Quién quiere contestar? Bien, doctor, tiene la palabra. Sí, empezaré a contestar mientras los demás piensan un poco en lo que quieren decir. Me parece que la conclusión es que tenemos que entender cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos para asegurarnos de que las herramientas sanitarias sean accesibles para todo el mundo. Eso es lo que está pidiendo el director general. Está pidiendo que entendamos lo que hemos aprendido de la pandemia. Hemos entendido que las buenas intenciones no bastan para conseguir equidad. Lo que necesitamos es que abordamos estos puntos fundamentales. Bien, tenemos que hablar sobre la financiación de los riesgos, el desarrollo de las herramientas correctas. Tenemos que poner en marcha los contratos correctos para los países de medios y de bajos ingresos. Después pensemos en el libre comercio. Las materias primas se comercializan a través del libre comercio y esto es importante, puesto que todos los países tienen que poder tener acceso a estos materiales. El marco influencia de la pandemia es un muy buen marco, un marco sólido, puesto que exige que en el momento de la producción los manufactores se vean implicados en la estrategia.
exige que todas las cantidades estén disponibles para los países de bajos y de medios ingresos. Eso ya es un paso en la dirección correcta, aunque no sea lo suficiente como para conseguir una equidad completa. Bien, necesitamos un acuerdo sobre la pandemia, algo que esté en interés de todo el mundo. Esto no se trata de caridad, no se trata de solidaridad, sino que está en el interés de todo el mundo. Esta pandemia está durando mucho más de lo que debería haber durado, teniendo en cuenta la ciencia que tenemos a nuestra disposición. Tenemos que distribuir nuestros productos para que todos los países puedan tener acceso a ellos. Hay algunas áreas que controlan la producción y que pueden controlar quién tiene acceso a cada producto y en qué momento. La distribución igualitaria, la financiación, los elementos habilitantes en torno al libre mercado. Todo esto es esencial. A día de hoy se dice que el problema es la demanda, pero imagínense que intentamos vender las vacunas de la COVID-19 en los países desarrollados. Hay muchas personas que no querrán vacunarse, pero si otros países de bajos y medios ingresos hubieran podido tener acceso a las vacunas en los momentos más duros de la pandemia, hubieran podido utilizar estos recursos. Tenemos que aprender las lecciones que nos ha enseñado la pandemia. Tenemos que asegurarnos de que establecemos una serie de normas, un acuerdo sobre la pandemia que nos permita resolver estos problemas más rápidamente de cara al futuro. Doctora, sí, yo solo quería añadir algo a lo que acaba de decir Bruce, y es que la ciencia tiene que estar en el centro de la respuesta a la pandemia. Necesitamos conseguir que nuestras políticas se basen en datos empíricos. Necesitamos sistemas para recolectar la información necesaria. Hemos observado que hay deficiencias a nivel de la información que tenemos a nuestra disposición. No sabemos cuál es la deuda de cada país o cómo funcionan los mecanismos de financiación de cada país. Tampoco tenemos claro cuál es la eficacia de la vacuna en cada país. Tenemos que mejorar los sistemas de información sanitarios. También tenemos que tratar de invertir más en la ciencia y en la investigación en países en los que se sigue sin hacer. Ya vemos lo que ocurre cuando sí invertimos en la investigación y en la ciencia. Redes de científicos, observadores, redes del sector público y sector privado internacionales nos ayudan mucho. Estas redes nos ayudan a responder a esta clase de riesgos y de problemas. Estamos siguiendo de cerca cepas en tiempo real. Ahora estamos estudiando el genoma de la viruela del mono. Hay toda una serie de actividades que nos permiten hacer avanzar la ciencia. Incluso en un acuerdo de la pandemia, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que nuestras medidas se basan en los datos, y los científicos a nivel mundial tienen que desempeñar un papel esencial en el desarrollo de políticas. Señora Simón, adelante. Gracias. Querría expresarme brevemente. Lo que hemos visto durante la pandemia es que se ha repetido la historia. Ya tuvimos el mismo problema con el VIH. Tardamos años y años. Y hubo 60, 70 millones de muertes antes de conseguir ofrecer productos que ayudaran a las personas enfermas de VIH, productos que sí estaban disponibles en los países desarrollados. Cuando la pandemia se había acabado en los países desarrollados, ya entonces se ofrecieron los productos a los países menos desarrollados. Tenemos que repensar nuestros valores. Cuando alguien tiene a disposición una tecnología que realmente puede cambiar las cosas, una tecnología que puede ayudar a todo el mundo en la pandemia, esa tecnología debería estar a disposición de todos aquellos que la necesiten. Y tiene que ser algo oportuno. Seguimos presionando, seguimos diciendo que necesitamos las tecnologías. Nuestros ciudadanos tienen que seguir vacunándose. Se han perdido miles de vidas, millones de vidas, puesto que esta tecnología de las vacunas ha tardado mucho en llegar a algunos países. Nunca es demasiado tarde. Pero cuando sí llegamos tarde, perdemos vidas. Así pues, me parece que realmente es una cuestión
de repensar el comercio, repensar nuestras relaciones laborales y comerciales, nuestras relaciones con la industria. Tenemos que pensar en los precios y en la disponibilidad de los productos. Tenemos que elaborar contratos que sean fácilmente accesibles para los países en desarrollo. Todo eso forma parte de una iniciativa para repensar en nuestro concepto de la vida. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Me gustaría expresarme brevemente. Lo que yo he aprendido es que la especie humana es capaz de cosas maravillosas en el sentido de la ciencia, de la tecnología, de la solidaridad. Cuando nos enfrentamos a una crisis existencial, trabajamos para salir adelante, para superarla. Podemos invertir incontables fondos para poder luchar contra esta clase de problemas. Pero parece que nunca aprendemos. Tenemos que estar mejor preparados. Todo el mundo habla de la preparación para las pandemias. Hemos organizado muchas reuniones en la OMS y en la Asamblea Mundial de la Salud. Es algo que llevamos haciendo desde hace más de 20 años y no hacemos más que dar vueltas. Olvidamos. Y seremos víctimas de la amnesia de la que todo el mundo sufre después de un evento difícil y catastrófico. Y el hecho de olvidar llevará a que no nos demos cuenta de que en la siguiente situación similar, lo más importante es invertir en una justicia social y segura, una justicia sanitaria. La solución consiste en invertir en los sistemas sanitarios. El motivo por el que hay tantas personas que han muerto no ha sido la COVID-19, sino que hay muchas personas que no han tenido acceso a los cuidados sanitarios que necesitaban. Había personas que simplemente eran pobres y que ya tenían otros problemas, como por ejemplo la diabetes, y por eso fallecieron. Eso es lo que está manteniendo la pandemia en este estado. Ha habido muchas injusticias. La mayor tragedia es que vuelva a ocurrir en 2, 4, 6 o 10 años. Realmente lo que importa es que empecemos a invertir en la preparación para la pandemia. Tenemos que asegurarnos de que el sistema sanitario esté disponible para todo el mundo. Cuidados primarios, sistemas sanitarios justos, sistemas sanitarios nacionales fuertes, todo es una cuestión muy importante para luchar contra las pandemias del futuro. Necesitamos soluciones tecnológicas, necesitamos la ciencia y lo conseguiremos. Siempre se nos da bien conseguir esa clase de soluciones, pero lo que se nos da mal es hacer lo que realmente se necesita hacer y es conseguir que todo el mundo pueda tener acceso a los cuidados sanitarios que necesitan. Mahamud tiene la palabra. Gracias. Yo pienso igual que ustedes, pero quería expresarme igualmente. Y es que algunos países de ingresos altos pueden tratar de aprender un poco sobre los países con ingresos más bajos. Se habla mucho sobre la ciencia y la solidaridad. Algunos países con los ingresos más altos saben mucho de la ciencia, pero no lo suficiente sobre la solidaridad. Hay que recordar la filosofía de Ubuntu, que considera que todos tenemos un vínculo que nos conecta a los unos con los otros. Espero que podamos reflexionar sobre esto. Puede que los países más ricos tengan las soluciones científicas, pero la falta de distribución y la división entre nuestras sociedades es lo que ha llevado a tantas muertes. Necesitamos solidaridad y algunos países más pobres y más rurales necesitan que la solidaridad y la ciencia se vinculen para que podamos responder a la siguiente pandemia. Muchas gracias. Gracias a Nicolai por esta pregunta. Hemos conseguido muchas respuestas. Con esto vamos a terminar con la rueda de prensa de hoy. La transcripción estará disponible mañana y más tarde podrán tener acceso al vídeo de esta rueda de prensa en la página web. Le voy a ceder la palabra al Dr. Tedros para que pronuncie unas últimas palabras. Gracias. Muchas gracias, Tari. Me gustaría añadir algo a lo que ya han dicho mis colegas. Cuando la pandemia actual estalló, ya sabíamos que la equidad iba a ser un problema grave. Por eso propusimos crear el acelerador ACT,
Teníamos dos objetivos cuando elaboramos y creamos este acelerador ACT. El primer objetivo consistía en acelerar el desarrollo de herramientas y el segundo objetivo consistía en conseguir una distribución equitativa de estas herramientas. Claro está, hemos hecho todo lo posible por trabajar bien con el acelerador ACT. Comparado con otras experiencias, me parece que hemos conseguido progresar por lo menos un poco. Por ejemplo, los antirretrovíricos para el VIH han alcanzado países en África y en otros lugares en desarrollo varios años después de que se generaran estos productos, puesto que al principio eran muy caros. Me parece que los primeros países desarrollados empezaron a suministrar las vacunas en diciembre de 2020. No había muchos países que pudieran ofrecer las vacunas, pero algunos países desarrollados por fin se unieron en febrero y marzo de 2021. Hemos visto que hubo una pequeña diferencia y después hemos empezado a suministrar cada vez más vacunas. Ha habido algo de progreso, pero el acelerador ACT tenía este objetivo precisamente. Seguimos enfrentándonos a esta clase de problemas. Queremos conseguir inversiones que aumentan la equidad y que nos ayudan a prepararnos para los problemas del futuro. Uno de los problemas de equidad se ve causado por el monopolio de la producción. La transferencia de tecnologías y la producción local en países de ingresos bajos son elementos esenciales para conseguir una solución estratégica. Bien, hemos propuesto una solución y ya estamos trabajando en ello. Lo que es más, hemos lanzado varias otras iniciativas basándonos en las lecciones que hemos aprendido a raíz de la pandemia. Eso era todo lo que quería añadir. Bien, en lo que respecta a la cuestión del resurgimiento de la pandemia, claro está, cualquier ola debería tomarse en serio, aunque sea menos del 30% de la población. Debemos conseguir gestionar la pandemia y controlar la pandemia. E incluso, aunque lo consigamos, debemos seguir tomándonoslo en serio. Conseguimos progresar un poco. Tal y como ha dicho mi colega Mike, ya hemos conseguido reducir el número de fallecimientos, aunque suban las infecciones. Como pueden ver, la cifra de fallecimientos se mantiene estable. La cuestión no es el caso de el número de casos, sino el número de fallecimientos. Eso es uno de los puntos esenciales. Conocemos mejor este virus y tenemos mejores herramientas para luchar contra él. Bien. La tecnología que tenemos se puede adaptar a las nuevas cepas, de ser necesario. Sea cual sea la situación, hay que decir que ahora estamos mejor. Como decía Bruce, se podría decir que vamos un paso por delante que el virus, o por lo menos podemos tratar de adelantarnos al virus. No creo que vayamos a vernos completamente rebasados por el virus, puesto que eso ya nos ocurrió hace 2 años y ahora tenemos mejores conocimientos y mejores herramientas para luchar contra esta pandemia. Esta vez podremos hacerlo mejor. Igualmente, el uso de estas medidas es extremadamente importante. Las vacunas no son lo único que importa. La responsabilidad individual también es esencial. Cada uno de los ciudadanos tiene que tomar medidas importantes para protegerle.
En lo que respecta al acelerador ACT, me parece que esto ya se ha dicho, pero quería añadir lo siguiente. No vamos a dejar de trabajar con él. Ya habíamos aprendido esta lección incluso antes de que empeorara la pandemia. Lo que vamos a hacer es readaptar este instrumento para que sea una de las herramientas principales para prepararnos de cara al futuro. Me gustaría añadir algo que quizás mis colegas no hayan dicho aún, y es que los principios del acelerador ACT han sido respetados por todas las agencias que han trabajado con el acelerador ACT. Ha habido reuniones semanales todos los jueves. Ha habido un compromiso muy sólido. Y por eso hemos conseguido por lo menos una parte del resultado que buscábamos. Puede que no baste, pero algo es algo. Realmente es una nueva cultura de las relaciones entre las distintas organizaciones y agencias. Hemos trabajado juntos, aunque cada uno pertenezca a un sector distinto. Hemos trabajado de manera mancomunada, hemos estado comprometidos, hemos sido consistentes y hemos demostrado que tenemos una gran determinación. Me parece que este trabajo duro es lo que necesitamos de cara al futuro. La cuestión no es solo el acelerador ACT, sino también la nueva cultura de colaboración que ha surgido. Es algo que se tiene que preservar. No solo los instrumentos, sino también esta cultura, esta mentalidad de trabajo mancomunado. Bien. Como ya sabrán, hubo el Consejo Ministerial de la OMC y aunque no hemos conseguido el progreso que esperábamos, por lo menos sabemos que conseguiremos seguir adelantando, seguir avanzando. Es importante no solo en el contexto de esta pandemia de la COVID-19, sino que también es importante de cara a las pandemias del futuro. Es algo que quería realzar. En todo caso, ya hemos dado un paso en la dirección correcta. Puede que no baste, tenemos que seguir trabajando, pero ya hemos establecido una conversación, hemos empezado a hablar sobre la transferencia de tecnologías, que es extremadamente importante para resolver los problemas de equidad a los que nos enfrentamos. Bien, solo quería abordar algunos de los puntos que se han discutido en el día de hoy. Muchas gracias por haberse unido a la sesión de hoy y nos vemos pronto. Gracias. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.